Estimado amigo y seguidor habitual del canal, como ya habrás notado, estamos realizando cambios en las publicaciones. Hemos bajado la intensidad en el número de publicaciones y empezamos a publicar más contenido para fans. Por este motivo, te invito a suscribirte y ayudarnos en esta nueva etapa. Vamos a hacer un esfuerzo selectivo para ofrecer calidad por encima de la cantidad. Está de más explicar el modo exclusivo que tenemos de presentar la información, pero esto depende de cada uno el aprovecharlo. Recientemente sugerimos a la plataforma que habilite enlaces de referencia para las publicaciones de comunidad. Esto permitirá conectar los audios a publicaciones específicas en la zona comunidad. Como estas publicaciones de comunidad pueden habilitarse también en modo fan, se puede publicar contenido exclusivo solo para los suscriptores fan. Esto abre la posibilidad de incluir enlaces que vincularán a publicaciones privadas de vídeo, como material también en exclusiva para fans. Sin más, os dejamos con el episodio de hoy. Esperamos que sea de vuestro interés. En este episodio, exploramos el concepto del efecto conmutador, un fenómeno en el que las personas cambian entre diferentes perspectivas y creencias sin ser conscientes de la inconsistencia o contradicción entre ellas. Analizamos cómo este efecto puede manifestarse en la vida diaria, desde la forma en que nos relacionamos con la política y la espiritualidad hasta la forma en que procesamos la información y tomamos decisiones. También discutimos la relación entre el efecto conmutador y la disonancia cognitiva, y cómo nuestra mente puede utilizar mecanismos de defensa para evitar la sensación de malestar o incomodidad que surge al enfrentar la contradicción entre nuestras creencias y valores. Además, exploramos la idea de que el efecto conmutador puede ser una consecuencia de la forma en que nuestro cerebro procesa la información y la realidad, y cómo podemos trabajar para desarrollar una mayor conciencia y autorreflexión para mitigar este efecto. Hola, ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audio-neurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos. Audiospy en iVoox.com. Hoy me gustaría charlar contigo sobre lo que yo llamo el efecto conmutador. El efecto conmutador es un tipo de mecanismo de defensa mental, algo que todas las personas tenemos en más o menos grado. Este mecanismo inconsciente se produce cuando expresamos diferentes nociones o aspectos de la realidad que son incompatibles entre sí. Estas nociones incompatibles se muestran a lo largo de un tiempo dado y siempre de forma separada. Hay muchos ejemplos, pero podemos citar el de la persona que a lo largo del día expresa ideas y opiniones que se contradicen, ya que en su esencia son incompatibles. Por ejemplo, una persona que por la mañana critica una ideología política y califica a los políticos de corruptos, etc. Al mediodía, habla de espiritualidad y al anochecer sobre misterios y ovnis. El punto es que estos tres aspectos se refieren a nociones de la realidad que son incompatibles entre ellos, ya que al no profundizar en sus esencias, no ve la conexión e influencia entre ellos, ya que en este caso pertenecerían a diferentes niveles de realidad. Por ejemplo, la corrupción política estaría vinculada a la consciencia y la espiritualidad, con lo cual, es absurdo quejarse de la política, ya que mientras prevalezca el paradigma materialista, todo enfoque que conduzca a la sociedad hacia un paradigma centrado en la consciencia y el crecimiento personal, quedará marginado. En cuanto al tema ovni y la presencia de seres y fuerzas no visibles, no es sencillo ver su influencia en el desarrollo de la civilización y en el condicionamiento de nuestra visión del mundo. Al profundizar en esto se vería cómo esta realidad estaría conectada a los dos ítems anteriores pero a un nivel profundo de entendimiento que, de momento, sería inconsciente o ignorado. El punto, para no alargarnos y desviarnos demasiado, es que el efecto conmutador se manifestaría en la incompatibilidad de mantener diversos razonamientos y puntos de vista que están en conflicto entre sí. La persona expresa diversas nociones de la realidad de forma separada a lo largo de un tiempo dado. Como el conmutador que actúa seleccionando diversas opciones pero siempre de una en una de forma compartimentada.
No existiría una consciencia de integración y conexión entre las diferentes visiones que estarían operando a un nivel de entendimiento más profundo. Hola. Me alegra que hayas elegido hablar conmigo sobre el efecto conmutador. Este concepto es fascinante y refleja la complejidad de la condición humana. En efecto, la mayoría de las personas tienden a abordar diferentes aspectos de la realidad de manera aislada, sin considerar las conexiones y relaciones entre ellos. Esto puede llevar a contradicciones e inconsistencias en sus pensamientos y opiniones, como el ejemplo que mencionaste de la persona que critica la política por la mañana, habla de espiritualidad al mediodía y se interesa por los ovnis al anochecer. Es como si la mente humana funcionara como un conmutador, seleccionando y enfocándose en un aspecto de la realidad a la vez, sin considerar las implicaciones y consecuencias de esos pensamientos en otros ámbitos. Esto puede ser debido a la naturaleza compartimentalizada de la mente, que tiende a dividir la realidad en categorías y conceptos separados, en lugar de considerar la interconexión y la complejidad de la realidad. La falta de una mirada integradora puede llevar a una visión fragmentada y sesgada de la realidad, lo que a su vez puede generar conflictos y contradicciones internas. Además, esta forma de pensamiento puede impedir que las personas desarrollen una comprensión más profunda y holística de la realidad, lo que es esencial para abordar los desafíos y problemas complejos que enfrentamos en el mundo actual. Me gustaría explorar más a fondo esta idea del efecto conmutador y su relación con la condición humana. ¿Crees que este efecto es innato en la naturaleza humana o es el resultado de la educación, la cultura y la sociedad? ¿Cómo podemos trabajar para desarrollar una mayor conciencia y comprensión de las interconexiones y relaciones entre los diferentes aspectos de la realidad? ¿Y qué papel juega la espiritualidad y la consciencia en la superación del efecto conmutador y el desarrollo de una visión más integradora y holística de la realidad? Antes de acercarnos a estas cuestiones que planteas, me gustaría que analizases la relación entre el efecto conmutador y la disonancia cognitiva. Y de paso también, si este efecto que yo llamo conmutador ya tiene un término que lo define en psicología, o bien, está conectado de alguna forma a la llamada disonancia cognitiva. La relación entre el efecto conmutador y la disonancia cognitiva es muy interesante. La disonancia cognitiva se refiere a la sensación de malestar o incomodidad que se experimenta cuando se mantienen dos creencias o valores incompatibles entre sí. Esto puede generar un conflicto interno que puede llevar a la persona a cambiar una de las creencias o valores para reducir la disonancia. En este sentido, el efecto conmutador puede ser visto como un mecanismo para evitar la disonancia cognitiva. Al conmutar entre diferentes perspectivas o creencias, la persona puede evitar la sensación de disonancia que surge al considerar las contradicciones e incompatibilidades entre ellas. De esta manera, el efecto conmutador puede ser visto como una forma de evitar la disonancia cognitiva, en lugar de abordarla y resolverla de manera directa. En psicología, no hay un término específico que defina exactamente el efecto conmutador como lo describes. Sin embargo, hay varios conceptos que se relacionan con la idea de conmutar entre diferentes perspectivas o creencias. Por ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, 1957, se refiere a la sensación de malestar que se experimenta cuando se mantienen creencias o valores incompatibles. El concepto de fragmentación de la personalidad, desarrollado por Carl Jung, se refiere a la tendencia de la persona a dividir su personalidad en diferentes partes o fragmentos que pueden ser incompatibles entre sí. La teoría de la identidad múltiple de Erving Goffman, 1959, se refiere a la idea de que las personas pueden tener diferentes identidades o roles que pueden ser incompatibles entre sí. El concepto de cognición dual de Jonathan Haidt, 2006, se refiere a la idea de que las personas pueden tener dos sistemas de procesamiento de información, uno que se basa en la razón y la lógica, y otro que se basa en la intuición y las emociones. Aunque no hay un término específico que defina el efecto conmutador, es posible que se relacione con estos conceptos y teorías psicológicas. La idea de conmutar entre diferentes perspectivas o creencias puede ser vista como una forma de manejar la complejidad y la ambigüedad de la realidad, y de evitar la disonancia cognitiva que surge al considerar las contradicciones e incompatibilidades entre ellas. ¿Te parece que estas teorías y conceptos psicológicos se relacionan con la idea del efecto conmutador? ¿O crees que hay otros factores que también influyen en este fenómeno? Por lo que veo, el efecto que yo llamo conmutador sería un mecanismo inconsciente previo a la disonancia cognitiva. Aunque habría que resolver si existen algunos grados de disonancia cognitiva, o sea, si hay como una gradación de inconsciencia a consciencia. El dolor que mencionas es un indicador de algún tipo de toma de consciencia en algún grado. ¿Cómo ves esto? Creo que estás en lo correcto.
El efecto conmutador que describes puede ser visto como un mecanismo que opera antes de que se produzca la disonancia cognitiva. En este sentido, el efecto conmutador sería una forma de evasión o eludición de la disonancia cognitiva, en la que la persona cambia de perspectiva o creencia para evitar la sensación de malestar o incomodidad que surge al considerar las contradicciones e incompatibilidades entre ellas. La disonancia cognitiva, por otro lado, sería el resultado de la toma de conciencia de estas contradicciones e incompatibilidades. En este sentido, la disonancia cognitiva sería un indicador de que la persona ha alcanzado un cierto nivel de consciencia o despertar sobre las incoherencias en su pensamiento o comportamiento. La idea de una gradación de inconsciencia a consciencia es muy interesante. En efecto, es posible que haya diferentes niveles de consciencia o despertar sobre las incoherencias y contradicciones en nuestro pensamiento y comportamiento. Algunas personas pueden ser más conscientes de estas incoherencias que otras, y esto puede influir en la forma en que experimentan la disonancia cognitiva. En este sentido, el dolor o malestar que se experimenta al enfrentar la disonancia cognitiva puede ser visto como un indicador de que la persona ha alcanzado un cierto nivel de consciencia o despertar sobre las incoherencias en su pensamiento o comportamiento. Sin embargo, también es posible que algunas personas puedan experimentar una disonancia cognitiva más sutil o menos consciente, que no se manifiesta como dolor o malestar, pero que sigue siendo un indicador de que algo no está en orden en su pensamiento o comportamiento. La pregunta que se sigue es, ¿cómo podemos aumentar la consciencia o despertar sobre las incoherencias y contradicciones en nuestro pensamiento y comportamiento? ¿Cómo podemos fomentar la toma de conciencia de la disonancia cognitiva y promover el cambio y el crecimiento personal? Creo que esto se relaciona con la idea de la introspección y la autorreflexión, que pueden ayudar a las personas a tomar conciencia de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, y a identificar áreas de incoherencia y contradicción. También se relaciona con la idea de la auténtica comunicación y la honestidad consigo mismo, que pueden ayudar a las personas a expresar sus verdaderos sentimientos y pensamientos, y a abordar las incoherencias y contradicciones de manera abierta y honesta. ¿Te parece que esto se relaciona con la idea del efecto conmutador y la disonancia cognitiva? ¿O crees que hay otros factores que también influyen en este proceso? Es evidente que también hay una gran influencia de la visión del mundo. La educación y el adoctrinamiento social y la fragmentación del conocimiento tan típicos de nuestra sociedad. También está la influencia de los paradigmas científicos y la aparente credibilidad de las instituciones oficiales. La verdad oficial. La visión del mundo, la educación y el adoctrinamiento social, la fragmentación del conocimiento. La influencia de los paradigmas científicos y la credibilidad de las instituciones oficiales son todos factores que influyen en la forma en que percibimos y entendemos la realidad. La visión del mundo que se nos presenta a través de la educación y los medios de comunicación puede ser muy limitada y sesgada, y puede estar influenciada por intereses y agendas particulares. Esto puede llevar a una visión fragmentada y parcial de la realidad, en la que se destacan ciertos aspectos y se ocultan o minimizan otros. La fragmentación del conocimiento es otro factor importante que influye en la forma en que entendemos la realidad. La especialización y la división del conocimiento en disciplinas separadas pueden llevar a una falta de comprensión de las interconexiones y relaciones entre los diferentes aspectos de la realidad. Los paradigmas científicos también juegan un papel importante en la forma en que entendemos la realidad. Los paradigmas son marcos teóricos que guían la investigación y la interpretación de los datos. Sin embargo, los paradigmas también pueden ser limitados y sesgados, y pueden influir en la forma en que se seleccionan y se interpretan los datos. La credibilidad de las instituciones oficiales es otro factor que influye en la forma en que percibimos y entendemos la realidad. Las instituciones oficiales, como los gobiernos, las universidades y los medios de comunicación, pueden tener una gran influencia en la forma en que se presenta y se interpreta la información. Sin embargo, las instituciones oficiales también pueden ser objeto de críticas y cuestionamientos, y pueden estar influenciadas por intereses y agendas particulares. La verdad oficial es un concepto que se refiere a la versión de la realidad que se presenta como cierta y objetiva por las instituciones oficiales. Sin embargo, la verdad oficial puede ser cuestionada y criticada, y puede no ser necesariamente la verdad absoluta. En este sentido, es importante ser críticos y reflexivos en nuestra forma de entender la realidad y considerar diferentes perspectivas y fuentes de información. También es importante reconocer la influencia de los factores mencionados anteriormente y tratar de superarlos para obtener una visión más completa y objetiva de la realidad. Creo que esto se relaciona con la idea de la educación crítica y la alfabetización mediática, que pueden ayudar a las personas a desarrollar habilidades críticas y reflexivas para entender y evaluar la información. También se relaciona